¿Traen hoja de cuaderno? ¿Así? ¿Traen hojas, lápiz y todo ese rollo? Porque pues, así me gusta más trabajar, es más padre. Voy a traer todas mis cosas para acá. Ok, ¿quién me presta su cuaderno? Va. Aquí lo voy a rayar y todo, va. Sale. Ok. De ahorita de lo que acabamos de hacer un ejercicio que, como les decía, otro detalle con la información. Al final, o ahorita en cualquier momento, pásenme lo que es su correo, su cuenta de Twitter, y en ese vamos a estar en constante contacto. Que, por ejemplo, a mí lo que me gusta y el propósito final que yo quiero es que así como ya sea para Pauto, ¿no? Ya sea para animaciones de este estilo, empiecen a crear este contenido. ¿Para qué? Para que cada vez seamos más las personas que estamos haciendo este tipo de trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay personas que en general en México salen como licenciados en animación, como licenciados en diseño, es decir, personas con estudios hay y personas con talento hay. Lo que no hay es esa colaboración de decir, oye, mira, yo ya hice este trabajo. De repente, por ejemplo, a mí llegan personas, llegan que me dicen, oye, me interesa lo que tú estás haciendo. Eh, ¿Cuánto me cobrarías hacerme un baile? Y por ejemplo, ahí me ponen a mí en un aprieto porque yo ya estoy con algún proyecto y estoy haciendo algo, pero es una persona que me gustaría realmente tener un contacto. Y ahí, por ejemplo, lo que yo necesito es tener gente de confianza, pero no en calidad de empleados. Y ahí va la parte, más bien en calidad de colaboradores. En la calidad de decir, oye, yo tengo un amigo que también hace este trabajo y que me gustaría mandártelo, chécalo. Y por ejemplo, ahí es esa parte de referenciales. Decirle, ahí es donde entran ustedes. Ajá, porque es parte de esta cultura de, ¿va? Sí. Ok, a ver, miren, como lo tenía programado, y es que cuando lo programo generalmente como para, pues de 30 a 50 personas. Pero lo que voy a hacer ahorita es quitar ese plan y mejor trabajar con ustedes directamente como lo empezamos a hacer ahorita, ¿va? Yo lo que tenía aquí planeado era precisamente empezar a trabajar y ahorita estuvo de perlas, porque ahorita nos vamos a brincar con esto, ¿va? Ok, ya vimos un trabajo donde prácticamente lo que hicimos fue manipular el programa. ¿Manipular el programa es difícil? No, para nada. Pero entonces empiezan a entrar detalles de pero, ¿qué se supone que voy a decir? ¿Qué se supone que voy a contar? ¿Con qué técnica lo voy a decir? Ok, vamos a empezar a rellenar huecos. En prioridad, en cuestión de prioridades, ¿qué es lo primero que hay que aprender y aprender a usar bien? Es el hecho de tener que contar historias. Son 6 segundos. ¿Nos da tiempo de contar historias en 6 segundos? Tú dices, pues obviamente sí se debe de poder, pero ¿qué tanto? Es decir, tú tienes un comercial de 30 segundos, que es lo que siempre ha existido toda la vida, y te da tiempo de contar una historia, pero cuando tú dices, ay, es que los comerciales de plano, y de repente alguien puede decir, ay, no, bueno, Isma, pero hay comerciales, por ejemplo, en Japón, en Europa, que están bien padres y que están bien locos. Sí, exacto, allá. Y aquí son diferentes, pero siempre todos se tienen que aplicar a la idea de que si van a contar una historia de 30 segundos a 6, sí, 6 por 1, 6, 6 por 2 son 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 5 veces, 6 por 5, 30. Vamos a ver si dentro de los que todavía se quedaron aquí, si no se los muestro ahí en la pantalla, pues acá. Y así lo vemos grandote entre todos. Uno de mis favoritos es este, Tortugato. Vamos a ver cómo lo abre o con qué programa lo abre. Ahí no estamos escuchando ahí no estamos escuchando el audio, pero entendemos perfectamente qué es lo que está sucediendo. Que prácticamente llega el malo, se quiere robar y se roba una de las tortuguitas, pero entran ustedes como los salvadores, quitan al malo y dejan a la tortuguita otra vez
para que todas se vayan al mar. Dura 6 segundos y ni siquiera dura los 6 segundos, dura 5 y pedacito. Ni siquiera alcanza los 6 segundos, pero me da tiempo de contar una historia completa, que es que, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, vamos a rescatar a las tortugas, vamos a proteger a las tortugas. Pues aquí sale la mano de Dios y se lleva el Playmobil del mal y ya rescatamos a las tortuguitas. Hay varios elementos que tienen que tomar en cuenta, pero ahorita, por lo más importante que es la historia. La parte donde, oye, se mueven tantos elementos, bla, 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 ahorita lo vemos. Pero primero, la historia. ¿Cuál es la historia? La historia es que hay que salvar a las tortuguitas. Ese es el propósito. Si lo desmenuzáramos como en un pequeño guión, híjole, hay un montón de acciones que están sucediendo. Esas acciones prácticamente las podríamos dividir en verbos. Si fueran verbos, si fueran acciones, ¿qué verbos están sucediendo ahí? Robar. Uno es concretamente, pero más que robar es tomar, ajá, agarrar. ¿Qué otros verbos están pasando? Salvar, que sería otra forma de mano, tomar. Ok. ¿Qué otros verbos están pasando? Caminar. Se mueve así, pero según está caminando. ¿Qué más? Caminar el Playmobil y caminar todas las tortuguitas. ¿Qué más? El mar está moviéndose, retrocediendo y avanzando. Ahí tenemos básicamente esas ideas, ¿va? Vamos a trabajar con historias, chicos. Lo que tengo aquí es un juego de dados. Este lo pueden comprar en el péndulo, pero si no lo quieren comprar, les recomiendo que lo hagan ustedes, que se hagan ustedes de su material, es más padre. Y si quieren, lo que puedo hacer yo es pasarle todos los dibujos para que ustedes sepan cómo está hecho cada dadito, ¿va? Estos cubitos se llaman Story Cubes. Vienen varios modelos, varios volúmenes, pero este es el más básico de todos. Y de lo que se trata es que aprendamos a contar historias en dos sentidos. Una, que sea una historia que no sea tan difícil de contar, que sea rápida, pero que tampoco sea una historia que esté chapa, que esté una historia que esté, si no se siente bonito, por lo menos que no se sienta tan rígida y mecánica. ¿Cómo funcionan? Ultra fácil. Tan sencillo como que los agarran, los dejan caer y ustedes deciden, en el orden que ustedes quieran, cómo empezar a contar una historia tomando en cuenta los elementos que tienen aquí. Y entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí es la flor, el cuadro de diálogo, una como L, un bastón, un niño que está triste. Esto que tenemos que es un río, un puente con un río, el planeta, un fantasma que está acechando a un niño, una torre y la florecita, ¿va? Y entonces ustedes empiezan a armar historias como ustedes quieran, ¿va? ¿Cómo lo vamos a trabajar ahorita? Vamos a trabajar con este ejercicio de crear historias. Y tan sencillo como era un niño que dice bla, bla, bla y bla, 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 bla. Si quieren, ustedes pueden ocupar todos los cubos, o si sienten que de plano un cubo sale sobrando, ni lo toquen, no importa, no es obligatorio, ¿va? ¿Quién empieza? Vayas. Ok, empezamos contigo. Entonces, una historia muy sencilla que nos vayas guiando, ¿va? A ver, vamos a ver cómo sale. Era o es. Era un niño que estaba en una torre. Ujú. Llegó el fantasma y lo sacó. Ok, sí, adelante, adelante. Este, ¿Todos? ¿Le vas a tocar? No todos, pero tú dinos, es como tú gustes. Podría ser, era un niño que se encontraba en una torre. Él pasó el fantasma por el puente, Ok. lo sacó y el mundo se puso oscuro. Exacto, y ahí no hay un control, excelente. Muy bien, agarramos los dados. Te toca, Vladimir.
Ya bueno, lo voy a ordenar y ya. Existía un alienígena que viajaba a través de una estrella, estaba perdido en el universo hasta que vio un planeta y se robó un niño. Y está padrísimo porque empiezas a encontrar una coherencia entre los elementos que ya te dan y claro, está viajando por las estrellas, pero ya se perdió el sope, encuentra la Tierra y dice ahí, y ahí se mete, exacto, muy, muy bien. Te toca, Sergio. Vio una playa llena de pececitos y tortuguitas que le dieron una llave, pero en ese momento escuchó su propio ronquido y despertó. Exactamente, está muy, muy padre, excelente. Y aquí lo que tenemos es eso, que hay elementos que nos permiten empezar a crear, a contar historias. Que, por ejemplo, tú dices, puta, ¿qué relación tiene? A lo mejor no. Pero el hecho de que cuando tú te topas con detalles, y tú sientes, es una fluidez que se siente, ustedes lo sienten, que cuando tú empiezas a contar tu historia y de repente dices, ching, ya no me está gustando cómo está. Eso está padre, porque mientras más topes se den en la cabeza, más topes se encuentren, más fácilmente se van a, o van a ir creando esa habilidad de darle la vuelta y hacer, y prácticamente entrarle al choro. Es decir, que, ay, pero es que, y empiezas a contar historias que ni al caso, pero de alguna forma la otra persona también siente ese hilo, siente de que sí, es que sí, y terminas diciendo es que sí, o dices, pero ¿cómo? Cuando entra ese, pero ¿cómo es cuando ustedes dicen, ching? Pero mientras más topes se encuentren, más fácilmente los van a ir superando conforme vayan agarrando la práctica. Estos cubos, cuando yo los compré la primera vez, sí te preguntas tú pues como creativo, dices, ¿quién decidió la característica, la llave, el signo de... ¿Quién decidió estos dibujos? Porque cualquiera puede agarrar y dibujar lo que tú quieras, pero sí están muy, muy padres, porque empiezas a encontrar relaciones que pensabas que no habían, como tan sencillo, la llave del corazón y cosas así de ese estilo, que tú dices, ah, va, es que no necesariamente es tan literal. Y ahí es donde empiezas a encontrar historias más padres. Por ejemplo, ahí, ¿qué historia se les ocurre? Vamos a ir armando una entre todos, ¿va? Empecemos arbitrariamente, empecemos con la magia. Entonces digamos que era un mago que... Lo que se les ocurra, el primero díganlo en voz alta. Era un mago que... Tenía una casa. Ok, era un mago que vivía en una casa muy chiquita, chiquititita, chiquititita. Y en esa casa había una fuente que era grandota, 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 grandota. Ajá. El mago tenía la habilidad de poner feliz o triste a las personas. Ok, a eso me gusta. Ajá. Y para ponerlas felices, Les regalaba una manzana. les regalaba una manzana o hacía un arco iris en el cielo o cualquier cosa, ¿va? Y ya van viendo cómo se van formando estas historias, ¿ok? Vamos a armar una última. Este ya salió, la tortuga. Está ahí de quién sabe qué es. Ese me gusta, ¿ok? Ese me gusta precisamente. ¿Quién empieza? Era una noche ¿Ok? en una fogata ¿Ok? Sigan, chicos. Era una noche en una fogata llena de estrellas fugaces. llena de estrellas. Excelente, muy bien. A la orilla del mar. Ahí está. Lleno de animales. Hasta ahí, pausa. Exacto. Era una noche de fogata llena de estrellas Mar. y con el mar, ajá, con mar y muchos animalitos.
Y aquí, por ejemplo, ustedes ya se dan cuenta de todo un escenario que ya están creando, ya se están dando cuenta de toda una serie de situaciones que ustedes pueden crear. Es decir, cuando alguien llega con ustedes y les dice, oye, es que necesito un comercial para esta situación, no sale curiosamente de la necesidad. Ese es un punto muy chistoso, que no sale tanto de la necesidad del cliente y tú ya te pones a crear, sino que más bien siempre es al revés. Siempre tú tienes una historia donde tú ya tienes en la mente que es una noche de fogata, donde hay un cielo hermoso iluminado y donde hay animales en el mar. Y lo que pasa es que llega un cliente o llega alguien diciendo que necesito un comercial que hable de esto, tú ya lo tienes en la mente y prácticamente lo que haces es combinar y empatar ideas, pero tú ya las tienes aquí. Ejemplo, un amigo me acaba de encargar que le haga 3 comerciales, 3 vines para unos zapatos deportivos, que tienen este nombre, que tienen esas características, pero partimos de esa idea, de puta, pensar, ¿ahora qué digo de los zapatos deportivos? ¿Ahora qué digo de, güey, olvídate? O sea, tú ves tantas cosas y tú empiezas a crear tantas historias que lo único que ya de repente tienes que hacer es agarrar la idea que tú ya tienes aquí, empatarla con el producto del cliente y solito ya se empiezan a dar las cosas. Pero si no tienes esta habilidad, y no es decir de tenerla o no tenerla, pero si no tenemos más bien el hábito de estar creando y contando historias cada rato, cuando llega alguien a pedirnos un producto, un servicio, algo, es cuando nos damos de todos porque decimos, puta, ¿qué digo de eso? ¿Qué digo de eso? ¿Qué digo de eso? ¿Qué digo de eso? Y cuando tú ya tienes un montón de historias ahí subidas en la cabeza, lo más fácil es agarrarla, la metes y la empatas. Y la gente no se da cuenta. O sea, la gente no siente eso. Por ejemplo, el que dice de las tortugas, pues es una idea bien sencilla que todo el mundo le agarra así la onda, pero cuando sale de repente en Twitter la campaña Tortugatón y dicen, por cada tweet que contenga Tortugatón, vamos a donar $1 para el bla, 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 y en fácil agarro mi Vine que habla de las tortuguitas, lo pego con el tortugatón y simplemente dejo que los demás lo empiecen a copiar y pegar en todos lados. Es decir, no lo haces por el propósito de hacerlo, sino que siempre tienes algo metido en la mente, ¿va? Esta forma de hacer historias me gusta porque utilizas los dados, pero hay otra que me gusta todavía más, que es la que habíamos dicho que tiene que ver con verbos, porque incluso ni siquiera necesitas dados. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ahora sí, en su cuaderno, esto va a ser un poquito escrito, lo vamos a trabajar de la siguiente forma, ¿va? Vamos a empezar a utilizar verbos como si fueran nuestros dados para empezar a crear historias. Ahora, si se tratara de el verbo caminar, únicamente el verbo caminar, ¿qué historia me podrían dar con el verbo caminar? Pues alguien que camina, o sea que no entiendo. Esa es una historia muy simple, muy simplificada, y así, algo tan sencillo de que alguien camina, sí. Empiezas a buscar fuentes donde lo puedes hacer más rico. Digamos que, ¿qué tal si es entonces la gallina que cruza el camino? Nada más está caminando, pero ya tienes toda una idea de toda una historia que se puede construir. Sí, y de hecho puedes decir, sí, claro, es la gallina que cruza el camino y la atropellan. Es decir, tú ya le empiezas a inventar cosas, ¿va? Viene otro verbo. Ese verbo me gusta mucho para que empecemos a trabajar con ese. Digamos que es el verbo llover. ¿Qué historias o qué viene a su mente con el verbo llover? Llueve, lluvia, sí. Pero empezamos a meter un poquito de imaginación y ¿qué más podría pasar con este verbo, con llover? ¿Qué historias pueden salir de únicamente esa raíz que es llover? Una tarde lluviosa en una mansión de desembarcado. Ok, puede ser, por ejemplo, imaginarlo a través de un escenario y ahí perfectamente nos queda claro cómo es la mansión embrujada y cómo caen truenos y todo. Ok, excelente. Otra idea que nazca únicamente con llover, a partir de nada más ese verbo llover, una historia que salga a partir de llover. Un diluvio, que llueve tanto que se hace un diluvio y nos empieza a ahogar. Excelente, muy, muy, muy padre. Otra idea con llover, que se les ocurra, una idea que tenga que ver con llover.
Tristeza, el clásico, ya saben, el que está la niña y le empieza a caer la lágrima y le cae y justo en el momento en el que ya. Exactamente, llover, ahí ya tenemos esa idea. Ese verbo de llover todavía lo podemos hacer incluso más abstracto. Digamos que en vez de llover agua, llueven estrellas. Eso está muy bonito, eso está muy tierno. Que llueven bolas de fuego, que llueven chocolate. Ay, chicos, no, es que está muy, es muy lindo. Digamos que no, que llueven ranas, que llueve peste, que llueve. Bueno, exacto, va por ahí. Exactamente, que no necesariamente llover tiene que significar que llueva agua. Puede ser exacto, pueden ser dulces, pueden ser ranas, puede ser que llueva café. Es decir, son situaciones bastante padres donde igual, únicamente están utilizando un verbo, pero esa abstracción les permite a ustedes contar esa historia de una forma llamativa. Si, por ejemplo, alguien les pide el comercial para un café, pues pueden poner que llueva café y traen una tacita y llueven los granos de café y tan y se acabó. Eso es únicamente un verbo, ¿va? Ok, vamos a hacer otra historia. Ya tenemos el verbo llover. Vamos a decir ahora que fuera el verbo volar. El verbo volar. Pero entonces aquí fíjense bien porque le vamos a añadir otros verbos. Vamos a decir que en esa historia que ustedes tengan que manejar ahorita van a involucrar el verbo volar, el verbo caer, muy sencillo, el verbo volar, el verbo caer y el verbo morir. ¿Cómo armarían esa historia? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué es lo que está volando? Es decir, llenar estos detalles. ¿Qué es lo que viene a su mente? Volar tan alto como las aves y caer. ¿Quiénes son los protagonistas de su historia? Háganlo más. Ahora, aquí viene una parte que es la de visualización. Cuando ustedes ya tienen una idea, una cosa es tener la idea aquí y otra cosa es transportarla a un mundo tangible donde lo puedan tocar y mejor aún, donde lo puedan filmar. Ese es el detalle. Vamos a tratar de aterrizar la idea. ¿Quién es el protagonista? ¿En qué situación? ¿En qué lugar? ¿En qué? Más detalles, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría esa historia si lo ponemos en ese sentido? ¿Cómo quedaría? ¿Qué es lo que está volando? ¿Quién es el que está volando? Díganme, chicos. Una tripulación que comienza su arranque, su despegue, comienza a volar, de repente una falla mecánica, cae y toda la tripulación muere. Y toda la tripulación muere, muy sencillo, muy real, muy en lo que tú lo puedes ver y lo puedes imaginar y lo puedes empezar a crear. ¿Otra idea, chicas? Una persona, ajá. Volar tan alto como las aves y de repente caer y morir por amor. Ah, eso está padre. Eso está padre. Y por ejemplo, ahí podemos meter esos detalles abstractos de los que estamos hablando. Que a lo mejor el vez del sol es un corazón. Es decir, hay un montón de cosas ahí que tú empiezas a jugar con ellas y las entiendes perfectamente. Xochitl, ¿otra idea? Se me ocurre uno que hace su papel chidísimo, rápido que sea una avioncita, Ok. y lo echa a volar, pero el avioncito se cae en el agua y se le pasa. Ok, excelente, muy bien. Ok. Ahora, viene mi pregunta para ustedes. Si fuera esa historia la que ustedes animarían o la que ustedes haríamos el trabajo de animación, ¿se puede hacer? Sí se puede. Pero ¿cómo? ¿A qué te refieres? Ok, vamos por la parte de empezar a construir entonces en materiales tangibles. ¿Cómo podríamos hacer para que esa idea la pudiéramos hacer en una animación, dígase ahorita, 6 segundos? ¿Con qué materiales o con qué técnica? Y es aquí donde viene la parte de qué técnica es la que me conviene. Ahora, hablando de animación, puta, hay un montón de técnicas, pero por ejemplo a mí lo que más me gusta es hablar de técnicas plásticas. Esto quiere decir cualquier cosa que se toque. O visto de otra forma, si aquí tenemos cualquier software de animación, es decir, computadora,
A mí lo que me gusta es estar aquí, donde prácticamente no estoy contando con ninguna computadora, ningún nada creado en computadora para que yo pueda animar con esto que tengo aquí, ¿va? Dentro de las técnicas que caen aquí, una es el stop motion, que el stop motion es la manipulación básicamente de cualquier objeto para que esté animado. Mi muñequito tronquito, no es difícil de hacer, necesitan paciencia para hacerlo, y la ventaja que tiene cuando ya lo tienen hecho es que pueden animar cuantas veces quieran con él y no lo van a tener que hacer una y otra y otra y otra vez, sino que prácticamente ya está hecho. Ya está hecho y lo único que tienes que hacer es empezar a animar, 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 animar. Otra animación que es con la que vamos a trabajar ahorita, con otra de las técnicas, es el cut motion, que es la animación de recortes o la animación de papel. ¿Esa por qué me gusta tanto? Me gusta mucho porque los colores pueden llegar a ser muy vistosos, puede llegar a ser muy atractiva. Animar las piezas en papel no es tan complicado, por ejemplo, como en el caso del stop motion, y lo que te permite a ti es, ¿se echó a perder tu material? Pues no importa, al fin y al cabo es papel, ¿va? Aquí lo que traigo es un bloc de hojas de papel. Donde lo que vamos a hacer ahorita va a ser practicar con esta técnica precisamente del cut motion. ¿Pero cómo? Ahora, ya empezamos a trabajar con las ideas, ¿vale? Que es lo más importante. Siempre todo tiene que ver con las ideas. Trabajamos con los cubitos para ir tomando elementos. Ya trabajamos ahorita con los verbos. Ahora vamos a brincar a otra parte más subjetiva que tiene que ver con situaciones. Se viene el Día de Muertos, se viene el Halloween. Hay un montón de ideas que ya tenemos preprogramadas y concebidas, pero ustedes entonces ahora sí ya lo empiezan a colocar en sus partes, lo empiezan a planear de una mejor manera. Es decir, si el tema va a ser Día de Muertos, si el tema va a ser Halloween, el cualquiera de los dos o combinar el que ustedes quieran, ¿cómo contaría una historia de eso? Ah, ok, tengo que pensar entonces en qué verbos voy a meterle, qué acciones, y cuáles van a ser mis protagonistas. Vamos a utilizar el papel. Ahora, ¿cómo les voy a pedir que lo trabajen? Pues somos poquitos, lo vamos a trabajar en equipo, lo vamos a trabajar los tres juntos, ¿vale? Lo que les voy a pedir entonces es que hagan un Vine, que creen una historia de 6 segundos, donde puedan utilizar cualquiera de estos papeles. Ahorita les paso aquí. Les voy a pasar tijeras para que ustedes hagan los personajes que consideren necesarios y tengan esos personajes para que los empiecen a mover. Ahora, cuando ustedes empiezan a mover personajes en papel, pues prácticamente los movimientos son muy sencillos. Son movimientos simplemente de que el papel, digamos que hacen un murciélago, el murciélago va de arriba para abajo, de izquierda a derecha, da vueltas, se dobla, pero eso depende de ustedes, ¿va? Entonces, ¿cómo lo van a ir haciendo? Paso número 1, pónganse de acuerdo en una historia. Paso número 2, ¿cuántas acciones tiene? Tomen de referencia este. Este son 5 segundos, pero vean todo lo que se le puede meter a 5 segundos, ¿va? Paso número 3, ya una vez que tienen los protagonistas y ya saben cuál va a ser la historia, de aquí para acá va a ser esto, va a ser aquello, viene la parte de filmar. ¿Va que va? Ok, entonces es lo que vamos a hacer, chicos. Pónganse primero de acuerdo en la idea, hagan los personajes y en tercer lugar vamos a filmar, ¿va? Entonces, adelante, chicos. Empiecen creando la historia, pónganse de acuerdo.